Domingo, día del Señor. Dice la Escritura que el primer día de la semana, el Señor Jesucristo, quien había sido muerto, resucitó. Y es así que es un día muy emocional, nos llena de mucha alegría y de mucho gozo, pero sobre todo el saber que así como el Señor resucitó, nos da esperanza de que todas sus promesas se cumplen. El Señor dice en su palabra en Romanos 6:22 que ahora que hemos sido libertados del pecado, tenemos como fruto la santificación y como fin la vida eterna. Con ese sentir en nuestros corazones, adoremos ese domingo de resurrección a nuestro Señor Jesucristo. Padre, en esta hora de la mañana, vamos a tu presencia para darte las gracias porque has permitido este día. Señor, reconocemos como iglesia que a través de tu Hijo Jesucristo, quien murió y resucitó por tu iglesia, ahora nosotros también somos llamados a ser salvos. Te damos las gracias porque por este sacrificio tu iglesia también es santa, está apartada y tenemos la esperanza que algún día los que hayamos muerto también resucitaremos como resucitó tu Hijo Jesucristo. Te damos las gracias, Padre. Permite bendición para todos los que en este momento nos escuchan. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Damos gracias a Dios, hermanos, por tan grande salvación que nos ha dado en su gran misericordia nuestro Dios Padre al enviar a su Hijo Cristo a morir por nosotros. Por lo tanto, busquemos en nuestros himnarios el himno número 183. Alabemos al Señor con este canto, hasta el sepulcro caminan. Hacia el sepulcro caminan con afán unas mujeres piadosas a buscar el cuerpo de su maestro que murió. Van con amor embalsamar al que partió. Al que resucitó, aquí no está, la tumba ya dejó, id a decir a los que tanto amó Jesucristo, la muerte cruel venció. La Magdalena llorando se acercó al jardinero del huerto, preguntó a dónde fue conducido mi Señor. Yo quiero ir y con amor sus pies besar, porque buscáis al que resucitó. Aquí no está, la tumba ya dejó, id a decir a los que tanto amó Jesucristo, la muerte cruel venció. Ángeles mil en los cielos cantan hoy al Salvador de los hombres que venció. No hay sepulcro que pueda creyó en el Señor que al fin triunfó, porque buscáis al que resucitó. Aquí no está, la tumba ya dejó.
Hermanos, voy a invitar a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, del versículo 1 al 10. Vamos a leer esta lectura todos juntos. Dice la palabra de nuestro Dios: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dar las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Amén. Con alegría y gratitud, con esa confianza que tenemos en el futuro, el cual se encuentra en Cristo, vamos a cantar el himno número 192, porque Él vive. Y porque Él vive, nosotros viviremos con Él. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es amor, paz y perdón, por mí murió en el Calvario, mas de la tumba con poder resucitó. Porque Él vive, no temo el mañana, porque Él vive, seguro estoy, porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale porque Él vive hoy. Grato es tener a un tierno niño, precioso don que Dios nos da. Cuánto mejor cuando Él recibe al Salvador y vida eterna gozará. Porque Él vive, no temo el mañana, porque Él vive, seguro estoy, porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale porque Él vive hoy. Se acabará mi vida un día, enfrentaré muerte y dolor, mas a Jesús veré en la gloria y reinaré con mi triunfante Salvador. Porque Él vive, no temo el mañana, porque Él vive, seguro estoy, porque yo sé
que el futuro es suyo y que la vida vale porque Él vive hoy. Buenos días, hermanos. Damos gracias a Dios porque este día, domingo, nos recuerda un día más donde el hecho de que nuestro Señor Jesús haya muerto, pero que hoy ha resucitado y ha resucitado entre nosotros. Por eso damos muchas gracias a todos y principalmente a nuestra amada iglesia. Vamos a orar, vamos a tener esta oración de gratitud. Dice la palabra de Dios allá por Filipenses 4:6, dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Le invito, vamos a inclinar nuestros rostros, oramos. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En esta hora del día oramos reconociendo que tú eres el único Dios, dueño de todo lo que tenemos, dueño de la tierra, los cielos, los mares y todo, Padre, y sobre todo, Padre, de nuestras vidas que nos has regalado. Hoy, Padre, te agradecemos porque no tenemos forma ni manera de agradecerte, sino a través de este medio, a través de esta oración, donde tu pueblo nos inclinamos, nos postramos ante ti con un corazón contrito, estamos orando y pidiéndote que recibas esta gratitud de cada uno de mis hermanos presentes, porque sabemos que tú nos has regalado la vida, tú nos sigues regalando toda la salvación, eres el dueño de todo, Padre, y por eso queremos con este corazón darte las gracias y bendice grandemente a toda nuestra familia. Gracias porque has rescatado a toda nuestra familia, gracias porque nos has rescatado de ese fango cenagoso, porque por eso tú moriste por nosotros y has resucitado para que nosotros tengamos vida y vida eterna. Padre, muchísimas gracias en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, Padre. Porque nuestro Señor resucitó en la tumba, no quedó en ella. Con esa certeza, cantemos ahora el himno número 181, El Señor resucitó. El Señor resucitó, aleluya. Muerte y tumba Él venció, aleluya. Con su fuerza y su virtud, aleluya. Cautivó la esclavitud, aleluya. El que al polvo se humilló, aleluya. Vencedor se levantó, aleluya. Cante hoy la cristiandad, aleluya. Su gloriosa majestad, aleluya. Cristo que la cruz sufrió, aleluya. Y en desolación se vio, aleluya. Hoy en gloria celestial, aleluya. Reina vivo
con su amor nos salvará. Aleluya. Cristo nuestro Salvador. Aleluya. De la muerte triunfador. Aleluya. Haznos siempre en ti confiar. Aleluya. Cantaremos sin cesar. Aleluya. Preparemos ahora nuestras mentes y nuestros corazones para escuchar el mensaje de la palabra de Dios a cargo de nuestra hermana Yolanda Ituarte Izquierdo con el tema Jesús aún vive. Muy buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Les invito a cerrar sus ojos, inclinen sus rostros y vamos a orar, a poner en manos de Dios este mensaje. Amado Dios, en esta hermosa mañana, te agradecemos la vida que nos da, Señor. Gracias porque tú permites todo esto el día de hoy. Gracias porque tú permites que las familias puedan estar en sus casas, en sus hogares, Señor, escuchando este mensaje. Te pido que tú me uses para que tú seas el que persuadas y tú seas, Señor, el que toques el corazón de las personas que no te conocen. Te pido que perdones nuestras faltas, Señor, y te pido que todo lo que se exponga en este momento sea de edificación para tu iglesia y para que la gente te conozca. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Bueno, hermanos y amigos, en esta mañana les traigo una muy buena noticia, ya que estamos acostumbrados, ¿verdad?, a recibir malas noticias del diario en los noticieros. Yo les traigo una noticia que creo que es la mejor noticia que se ha escuchado en el mundo. Esa noticia fue dada desde una tumba en Jerusalén y la dio precisamente un ángel y dijo, Él no está aquí, Él ha resucitado. Y bueno, el tema de esta mañana es Jesús aún vive. Jesús no quedó en la historia, Jesús resucitó y Jesús vive y reina para siempre. Quiero contarles una pequeña historia. Había una maestra que encargó a sus alumnos una composición del hombre más importante en su vida. Y los alumnos escribieron sus composiciones y uno de ellos escribió sobre la vida de Jesucristo. Y la maestra le dijo, yo creo que tú no me entendiste bien. Dije, un hombre viviente más importante para ti. Y él dijo, pues Jesús murió y Jesús vive. Para mí es muy importante porque vive, no quedó muerto. Y estoy hablándoles de la historia de un hombre llamado Harry Houdini. Harry Houdini era un gran artista del escape. Este hombre era tan ágil como una anguila, le decían que tenía más vidas que un gato. ¿Por qué? Porque incluso lo enterraron, lo pusieron en una caja de un muerto y lo enterraron y de allí salió. Este hombre, Harry Houdini, él en una ocasión lo pusieron en un costal, lo costuraron, lo tiraron al río y de ahí se escapó. Este hombre también, ¿qué hicieron con él? Lo metieron en un recipiente de leche de metal y la tapa se la soldaron y de allí se escapó. Pero llegó el día en que Harry Houdini murió y lo sepultaron y estando muerto ahí no valió astucia, no valió artimaña, no valió nada y de ahí Harry Houdini no ha salido, está muerto. Pero yo esta mañana quiero hablarles de un hombre que murió, fue sepultado y se llama Jesús. Y Jesús resucitó. Jesús logró el gran escape que es a la vida, por lo cual resucitó. Y esta mañana la lectura que se dio hace unos momentos fue sobre Mateo capítulo 28 del 1 al 10. Y el título es la resurrección precisamente.
Y vemos que en el primer versículo, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Aquí Mateo nos menciona a dos mujeres, a María Magdalena y la otra María. Los 4 evangelios mencionan a María Magdalena. Y Marcos, por ejemplo, menciona también a María, la madre de Jacobo, y a Salomé. Lucas también menciona a Juana, y Juan solo menciona a María Magdalena. En los 4 se menciona a María Magdalena, esta mujer que sabemos que en su historia pasada el Señor la hizo libre de varios espíritus malignos que tenía en su vida, y esta mujer siempre perseguía a Jesús y lo seguía. Y bueno, viendo en Lucas capítulo 8, ahí podemos leer en el versículo 1 cómo las mujeres seguían a Jesús. El Señor Jesús, cuando andaba predicando en las ciudades, en las aldeas, con sus discípulos, también se menciona aquí en Lucas que iba un grupo de mujeres con él, y no nada más yendo con él, sino dice ahí en Lucas que iban sirviéndole. Y precisamente por eso es que las mujeres, ¿verdad?, en este día de resurrección, en este día de alegría, de fiesta, las mujeres hacemos énfasis en que Jesús, nuestro Señor Jesús, que murió en la cruz, vive. Y el Señor Jesús nunca rechazó a las mujeres. Actualmente en Israel, gracias a Dios tuvimos mi familia y yo la oportunidad de ir a Jerusalén. Y me acuerdo en una ocasión que fuimos a un lugar a querer comprar algo, una amiga y hermana, y teníamos el dinero en la mano y queríamos comprar algo, y nos volteó a ver este hombre que era judío, de pie a cabeza, y nos dio la espalda. O sea, nos despreció con todo dinero en la mano. Jesús no es así. Jesús desde ese momento, ¿verdad?, él andaba con las mujeres. Y aquí vemos en este capítulo de Mateo que estas mujeres fueron al sepulcro del Señor. En la Biblia no dice que fueron a ver, ¿verdad?, si en realidad había resucitado. Ellas, por el amor que le tenían, ellas podemos ver también en el capítulo 27, cuando se mencionó la crucifixión del Señor, se menciona que muchas mujeres estaban frente a la cruz viendo todo lo que sufrió el Señor Jesús. Incluso estuvieron hasta la noche, hasta que murió el Señor. Ellas pudieron ver todo el sacrificio del Señor, cómo escurría su sangre en su cuerpo, cómo lo golpearon, todo el camino que dio el Señor hasta llegar a la cruz. Ese sufrimiento tan terrible, ellas lo vivieron, y ellas vieron cuando el Señor Jesús murió. Entonces ellas, cuando murió, pues ya pasó como que pasó el tiempo, pasó el día de reposo, y fueron el primer día de la semana, ¿verdad?, el domingo, a verlo muy de mañana, dice el Señor. Muy de mañana. ¿Qué quiere decir eso? Que las mujeres tenían en su corazón ese anhelo de ir a ver al Señor, pero ellas nunca se imaginaron que iba a estar resucitado. Entonces, cuando fueron al sepulcro, dice en el versículo 2, que hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor que descendió del cielo removió la piedra y se sentó sobre ella. Y quiero hacer énfasis en cuanto al movimiento de la piedra. En Mateo 27, 66 dice, sabemos que Pilato, ¿verdad?, quería pues resguardar el cuerpo de Jesús. ¿Por qué? Porque bueno, los guardias fueron y le dijeron, acuérdate que ese hombre dijo que al tercer día iba a resucitar. Aseguremos que no se escape y luego inventen que resucitó. Entonces, ¿qué hizo Pilato? Mandó una guardia, que eran varios soldados, a vigilar la tumba. Y en el versículo 66 de Mateo 27 dice, entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. O sea, no solamente estaba la piedra, ¿verdad?, sino la mandó a sellar. Yo me imagino en nuestros tiempos, pues cemento es lo que usamos. En esa época lo desconozco, pero se infiere que sellaron por completo la piedra. Y cómo este ángel que descendió del cielo pudo remover la piedra y se sentó sobre ella. Y su aspecto, dice la Biblia, era como relámpago y su vestido blanco como la nieve.
Y bueno, estas mujeres en Mateo nos menciona que iban a ver el sepulcro. Y en Lucas nos menciona que iban con especies aromáticas, ¿verdad? Para ungirlo. Y bueno, también sabemos que el Señor Jesús, cuando murió, fue reclamado, ¿verdad?, de su cuerpo para poder ser sepultado. Y bueno, se le envolvió en una sábana blanca. Y bueno, cuando vi este adorno que tenemos aquí al fondo, que se ve muy blanco, no se me vino a la mente ese momento. Envolvieron al Señor Jesús en una sábana. Y cuando las mujeres fueron al sepulcro, se fijaron que no había nadie, o sea, no estaba el cuerpo de Jesús. Solo vieron unos lienzos y había un sudario. Y en otro de los evangelios se menciona que no había solo un ángel, sino había dos. Pero bueno, lo real es que Jesús, el cuerpo de Jesús no estaba. La Biblia no narra paso a paso cómo fue que abrió los ojos o cómo se levantó, pero lo que sí narra es que la tumba estaba vacía. Y bueno, nosotros creemos en ese Dios vivo, esa resurrección es el fundamento del cristianismo. Bien, yo quiero explicarles esta mañana las evidencias de cómo es que Jesús vive. O sea, Jesús resucitó y qué encomienda le dio a las mujeres. Les dijo: no temáis vosotras, les dijo el ángel, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Y bueno, estas mujeres, les dijo el ángel: vayan y díganle a los discípulos lo que ha pasado, lo que han visto. ¿Y cómo es que las mujeres, sin haber visto todavía el cuerpo de Jesús, ellas obedecieron y iban a dar la noticia? Pero ¿cuál fue su sorpresa? Que encontraron a Jesús mismo frente de ellas. Y les dijo Jesús: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Hermanos, creo que si hay una parte del cuerpo que el humano no lo pudiera agarrar tan fácilmente, pues son los pies. Vean, no es tan fácil que yo diga: ahorita voy a ese que está allá sentado, le quito los zapatos y le toco los pies. Eso no es tan fácil como tocar la mano, la cabeza o el brazo. Estas mujeres, ¿cómo hicieron ese acto de humillación, ese acto de adoración? Y se inclinaron, se agacharon y dice: abrazaron sus pies y le adoraron. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que aunque no lo veamos, Dios se siente y lo podemos abrazar, lo podemos palpar. Y ese Dios vivo vive hasta el día de hoy. Bien, en cuanto a las evidencias de que Él vive, el primer punto es que su persecución continúa. Estas mujeres fueron a dar el aviso a los discípulos. Y bueno, nos narra la Biblia que los discípulos pues no creyeron lo que les decían estas mujeres que había resucitado el Señor. Entonces, Pedro, ¿qué hizo? Entonces corrió a la tumba a ver si era cierto. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que nada más se encontró como esto: unos lienzos blancos. Ya el cuerpo de Jesús no estaba. Entonces el Señor Jesús le dijo a estas mujeres: vayan y díganle a los discípulos, id y dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Y bueno, posteriormente en Hechos 28, 16 al 20, se menciona que los discípulos ya estaban en Galilea cuando ahí le vieron. Galilea, hermanos, es un lugar precioso. Ahí hay una barca donde el turista puede subirse y no sé, es algo tan maravilloso que se vive ese momento. Entonces los discípulos estaban allí en Galilea y le adoraron, dice la Biblia, pero algunos dudaban. Y Jesús les dijo esto: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días
hasta el fin del mundo. Esto lo hemos oído muchas veces, ¿como qué? Como la Gran Comisión. Fíjese cómo la Gran Comisión, ¿en qué momento se dio? Cuando resucitó el Señor y se les presentó en Galilea a los discípulos, ahí lo dijo el Señor. Y bueno, también sabemos que el Señor Jesús estuvo 40 días en la tierra y hubo muchas apariciones. Y bueno, luego, ¿qué pasó? El Señor Jesús, después que estuvo 40 días en la tierra, sabemos que ascendió a los cielos. Yo me imagino ese cuadro, todos los discípulos rodeándolo, cuando Él empezó a ascender. Y algo muy importante que jamás debemos olvidar, hermanos, es lo que Él dijo cuando iba ascendiendo. Así como me veis ir a los cielos, así me verán regresar o descender. ¿Y por quién va a venir el Señor? Por su iglesia, que somos nosotros. Esa esperanza, esa fe, no la debemos de perder. Así como lo vieron los discípulos ir, así tú y yo lo veremos si seguimos en el camino de nuestro Dios. Bien, entonces el Señor Jesús ascendió y quedaron los discípulos y estaban asustados, se escondían en sus casas. Pero bueno, al paso de los días, vemos en Hechos 4, si pueden buscarlo ahí en sus Biblias, Hechos 4 del 1 al 2, vemos un discurso de Pedro y dice: y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Aquí hubo un acto de sanidad, ¿verdad? Oraron por un cojo y sanó. Pero vean ahora en el mismo libro de Hechos, capítulo 4, versículo 10. Vean lo que dice: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. ¿Quién había sanado a ese cojo? ¿Los apóstoles? ¿Lo había sanado Pedro? No. Lo había sanado, ¿por qué? Porque oraron en el nombre de Jesucristo de Nazaret, el que había muerto y el que había resucitado. Entonces, esa es una evidencia de que Jesús vive, hermanos. Cuando uno ora por un enfermo, no es uno, sino es Dios mismo el que hace el milagro. De tal manera que el Señor Jesús sigue siendo y sigue estando vivo, manifestándose a través de su iglesia, que somos nosotros. Bien, y también podemos recordar cuando el apóstol Pablo iba por el camino hacia Damasco y cuando el Señor Jesús se le apareció y le dijo, ¿verdad? ¿Quién eres tú, Señor? ¿Y qué dijo el Señor? Soy yo al que tú persigues. Y nunca le dijo Pablo, ¿y tú quién eres? Y yo ni te conozco, yo persigo a los cristianos, porque era obvio que había visto que era la misma presencia de nuestro Jesús. Entonces, cuando usted persigue a alguien de la iglesia, cuando usted persigue a un cristiano o le hace mal a un cristiano, no le está haciendo mal a la persona, sino es a Jesús mismo. Entonces, esa es una evidencia de que Jesús vive. ¿Por qué la gente no quiere a Jesús, hermanos? ¿Por qué ese tema es tan difícil hablarlo, a veces con la gente que es muy letrada, que tiene muchos títulos, y uno dice, como que se apena uno? Pero a la hora de la crisis, a la hora de la dificultad, hermanos, el ser, el interior, busca algo de poder, algo supremo que es nuestro Dios. Y lo que estamos viviendo ahorita de esta pandemia, pues vemos mucha gente de dinero y gente que no tiene dinero, ¿verdad? Pero esta gente que tiene dinero, aunque lo tengan, pues en ese momento ellos quisieran que alguien les sane, pero solamente hay un Dios que vive y reina para siempre que puede hacerlo. Entonces,
el Señor Jesús, ¿por qué no lo quieren? ¿Por qué no nos quieren a los cristianos? A Jesús cuando estaba en la etapa de niño o de bebé, creo que en esa etapa nadie rechaza a Jesús, ¿verdad? En la Navidad, pues todo el mundo hasta en las tiendas pone los villancicos, música de Navidad, y pues qué hermoso el niño Jesús. También al Jesús que enseña, el Jesús que sanaba, pues tampoco lo rechazan. Pero entonces, ¿a qué Jesús rechazan? Al Jesús que vino y murió en la cruz del Calvario y vino a desechar las obras del enemigo. Al Jesús que odia, ¿qué? Al Jesús que odia el asesinato, que odia el adulterio, la fornicación, el robo, el odio, la falta de perdón. A ese Jesús no lo quiere la gente. A ese Jesús no lo quiere porque hay reglas que tenemos que llevar y es para nuestro propio bien. Y ese Jesús es el que te quiero hablar esta mañana y del que estamos comentando. Bien, otro punto por el que es una evidencia que Jesús vive es su predicación, que la predicación del Señor Jesús convence. En Hechos 4:4 hay un versículo que dice: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones eran como 5,000. Y en este versículo vemos que Pedro y Juan están ante el concilio, ¿verdad? Y los llamaron, ¿por qué? Porque andaban predicando de Cristo. Ya quisiéramos alguno de nosotros predicar y que se conviertan, se imaginen que crean como 5,000 gentes. O sea, no era Pedro, no eran los discípulos, era Jesús mismo el que convencía a la gente para aceptarlo. Entonces, esa es otra evidencia de que Jesús vive y reina para siempre. Hay otro punto donde quiero comentarles que yo misma, yo no puedo convencerles, ¿verdad?, que acepten a Jesús. Es el Espíritu Santo el que redarguye. Si cuando las mujeres fueron a decir a los discípulos que Jesús había resucitado, no le creyeron, ¿verdad?, hasta que Jesús se les apareció. Pero hubo otro encuentro cuando Jesús se le apareció a los discípulos, y si recuerdan, no estaba Tomás. Tomás, ¿quién sabe dónde andaba?, ¿verdad? Y le dijeron: Tomás, o sea, como que te la perdiste, no viste a Jesús que ya resucitó. ¿Y qué dijo Tomás? Yo no creo que haya resucitado, si no lo veo, no lo creo. De ahí el refrán: hasta no ver, no creer. Entonces, a Jesús se le apareció a Tomás, ¿y qué hizo Jesús? Le mostró sus manos y le dijo: mira mis heridas, mis cicatrices, mete tu mano en mi costado, donde fue enterrada esa lanza. Y en ese momento Tomás dijo: Señor mío, Dios mío. En ese momento creyó. Tomás tuvo que ver eso. ¿Nosotros qué hemos visto de Dios? Pues la propia vida, nuestra familia, nuestra casa, lo que tenemos, todo lo que tenemos, eso es producto de Dios. Ese es el Dios mismo. Entonces nosotros no le vemos, pero creemos. Bien, pues han habido muchos líderes en el transcurso de los años que pues mueren y pues ahí se quedan, ¿verdad? Nunca resucitan. Y fíjense que en Moscú, en la Plaza Roja y en Moscú, está un sarcófago, una caja de cristal, donde está el cuerpo de Lenin, que fue el líder de la Revolución Soviética. Y este hombre es muy visitado, son colas inmensas para poder ver el cadáver de este hombre. Y este hombre dice en la biografía que existen más de 200 científicos que lo mantienen como si estuviera vivo. O sea, le inyectan muchas sustancias en su cuerpo, lo mantienen maquillado, afeitado, le cambian su saco cada 2 meses, su corbata, como si estuviera vivo. Y tiene un sistema como que respira. Pero eso, ahí está, no está vivo, está muerto. Entonces, la predicación, hermanos, que convence es cuando el Espíritu Santo redarguye a la persona. Esa es otra evidencia de que Jesús vive. Otro es que el poder de Dios confronta. El poder de Dios confronta a la persona. Y la Biblia misma, que es nuestra guía, es el espejo mismo. Cuando uno dice,
pues estoy mal y tengo que corregir mi caminar. Entonces, si nosotros que conocemos a Cristo tenemos esa oportunidad de poder llevar las nuevas a la gente que no conoce de Cristo, hagámoslo. Ahorita que estás en casa, tal vez en tu misma familia haya integrantes de allí que no conocen de Cristo, o que te ha criticado, o que te ha mal visto, no sé yo. De tal manera que en esta mañana yo quiero orar por los integrantes de la Iglesia Manantial de Vida, por los miembros, por toda esta situación que estamos pasando, y después quiero hacer una oración por las personas que no han aceptado a Cristo. Les invito a cerrar sus ojos y vamos a orar. Amado Dios, en esta hermosa mañana, te agradezco, Señor, por la palabra viva y eficaz. Yo sé, Señor, que tú eres un Dios que vive, un Dios que escucha. Tu palabra dice que tu oído está atento a la súplica de sus hijos. Señor, toda la iglesia que estamos dispersas ahorita en las casas, a cada uno de los que están en sus hogares, Señor, te pido que tú los bendigas, que tú les suplas sus necesidades, Señor, que tú llenes ese vacío que pueda haber en su corazón. Te pido, amado Dios, que tú bendigas tu iglesia, que la guardes de toda infección de esta pandemia que está sucediendo ahora por el coronavirus. Que tú protejas a tu iglesia, Señor. Y que así como los apóstoles te vieron ascender al cielo, todos tenemos esa esperanza de verte de nuevo regresar o estar ante tu presencia, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Ahora quiero orar por los que estén ahí en casa, que no hayan hecho alguna decisión de recibir a Cristo en su corazón. Les pido que cierren sus ojos y que repitan conmigo esta oración. Amado Dios, en esta mañana te doy gracias por haberte conocido. Gracias porque no sabía que tú vivías y que reinas para siempre. Gracias porque tú me formaste en el vientre de mi madre. Te pido que me perdones. Reconozco que soy pecador. Reconozco que he hecho lo indebido y te pido perdón por ello. Y en este momento te pido que entres a mi corazón, que entres a mi vida y que tú me transformes, que tú me cambies. Que sea otro, que la gente que me mire diga, a este algo le pasó. Este conoció a alguien que transformó su vida. Señor Jesús, gracias, que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Amado Dios, te doy gracias en el nombre de Jesús. Y por último, hermanos, quiero leerles este versículo en 1 Corintios 15:58, para todos. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Dios me los bendiga. Buenos días. Y ahora, mis amados hermanos, que el amor de Dios el Padre, que la gracia de Dios el Hijo y la comunión de Dios el Espíritu Santo sea sobre todos vosotros, vuestras familias ausentes y todo el pueblo de Dios donde quiera que esté, desde ahora y para siempre. Amén. Postrarme a tus pies, quiero besarlos, Jesús, palabras de amor expresar, aquel que su vida entregó. ¿Cómo podré yo pagar tan grande amor? Y Jesús,
Gloria a ti, Jesús. Quiero postrarme a tus pies, quiero besarlos, Jesús. Palabras de amor expresar, aquel que su vida entregó. ¿Cómo podré yo pagar tan grande amor? Quiero dar mi vida a aquel que me amó, rendirme en adoración, Cristo, a ti derramar mi corazón. Mi pasión, vives en mi corazón. Gloria a ti, Jesús.